Buenos días. Comenzamos semana, en esta ocasión, con la casi normalidad de la actividad en el país y también en el resto de los países que nos rodean. Y muchísimas gracias por acompañarnos un día más en estos encuentros IAC Más Cerca. Hoy vamos a encontrarnos o vamos a hablar de las oportunidades del hidrógeno para la industria aragonesa. El hidrógeno, como bien saben, es el elemento más ligero y uno de los más abundantes de la naturaleza, aunque no se encuentra libre, sino combinado con el aire y el agua. Es por ello que para obtenerlo se necesita energía y cuando se vuelve a combinar con el oxígeno, vuelve otra vez a liberar energía. Por ello es un perfecto vector energético y en particular cuando se emplea con energías renovables tiene un gran potencial de futuro y en sus usos y aplicaciones no solo industriales, sino para la movilidad o en actividades sociales. Así pues, será en la etapa en la que entramos de transición energética que impulsa a Europa, esperamos uno de los elementos esenciales. Para hablar de todo ello, nos acompaña hoy Fernando Palacín, director gerente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Buenos días, Fernando. Buenos días, Pilar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Fernando Palacín es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y máster en Administración de Empresas por la UNED. Ha desarrollado su carrera profesional en el campo de las energías renovables, siempre desde su faceta de investigación, desarrollo e innovación y su transferencia y aplicación al mundo industrial y empresarial. Comenzó su carrera profesional en el sector de las renovables en la empresa austríaca Sonnenkraft GmbH como responsable de oficina técnica para España y Portugal, incorporándose posteriormente al Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER. En 2013 se incorporó a la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón como director de proyectos y, a continuación, en 2014, como director gerente de la entidad. Ha participado en numerosos proyectos europeos del programa FP7, Horizonte 2020, dentro del instrumento Pilas de Combustible y Colaboración Empresarial para el Hidrógeno, FCH-JU, así como en otros programas de apoyo a la innovación a nivel nacional e internacional. Forma parte de la Junta Directiva de diversas asociaciones relacionadas con el hidrógeno, como la Investigación Europea del Hidrógeno, la Asociación Española del Hidrógeno o la Asociación Española de Pilas de Combustible. Es también el investigador principal del grupo de investigación H2+I Hidrógeno para la Investigación. Muy bien, Fernando. Cuando quieras puedes comenzar tu intervención. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, lo primero, pues esperemos que todos estén bien dentro de esa nueva situación que comenzamos hoy y que poco a poco vayamos recuperando la nueva normalidad, ¿no? que se denomina ahora. Bueno, os voy a compartir una presentación para la ponencia. ¿Se ve, verdad? Vale. Bueno, un poco el enfoque de mi presentación más o menos va a estar englobado en tres partes. Una primera donde intentaré exponer el estado del arte de las tecnologías, ¿no? Las aplicaciones que hay ahora, los sectores donde ya estén incorporando estas tecnologías. Una segunda parte donde un poco os presentaré cómo la Fundación trabaja para el tejido empresarial e industrial aragonés con el objetivo de identificar las oportunidades que tienen estas tecnologías, y una última parte en la que visualizaré las principales estrategias que se están dando hoy en día tanto en Europa como en España, y un poco las oportunidades teniendo en cuenta la cadena de suministro de las tecnologías que puede tener la industria aragonesa y el sector empresarial. Bueno, primero me gusta empezar por mitos, ¿no? O al menos por este mito donde siempre decimos que el hidrógeno es el futuro, es la tecnología que predominará, pero desde la Fundación no lo tenemos tan claro. No lo tenemos tan claro, y muchas empresas que forman el Hydrogen Council es ese ecosistema que
que está en la pantalla, que se creó en 2017 a partir de unas 15 entidades. Hoy son más de 81 las entidades que están ahí trabajando, y que el hidrógeno pues ya es más o menos medida una parte del día a día de dichas empresas, ¿no? También podemos decir que, bueno, al final lo que vemos ahí son multinacionales, grandes empresas, pero viendo esta siguiente diapositiva, que corresponde al patronato de la Fundación, vemos que empresas con actividad o entidades con actividad económica en Aragón, pues ya están también trabajando a día de hoy, en el presente, por hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque sí que es el futuro a la hora de decir, oye, ¿cuándo veremos 500, 1000 coches, autobuses de hidrógeno por nuestras calles y carreteras? Pues evidentemente eso es un futuro a corto plazo, pero es futuro. Pero si hay empresas que quieren posicionarse, que quieren estar allí desarrollando, trabajando, manteniendo, prescribiendo, reciclando estas tecnologías en ese futuro a corto plazo, el momento es ahora de apostar, incorporarlo al día a día, evidentemente en la medida de lo posible. Porque el hidrógeno no es una cosa nueva, ¿no? A día de hoy, anualmente se necesitan o se demandan, mejor dicho, 70 millones de toneladas de hidrógeno, sobre todo para la industria química, para refinerías, para la producción de metanol, fertilizantes, etcétera, etcétera. Y esas 70 millones de toneladas se producen principalmente a partir de lo que se denomina el reformado del gas natural. Es decir, la molécula de CH4 del gas natural la introducimos en un proceso donde obtenemos hidrógeno por un lado y CO2 por otro. ¿Qué sucede? Que aproximadamente por cada kilo de CO2 que se produce, producimos 10 kilos de CO2, ¿no? Por tanto, el impacto en huella de carbono que tiene esa producción de hidrógeno es muy alto. ¿Por qué se está utilizando este proceso? Porque es relativamente económico, ¿no? Producir 1 kilo de hidrógeno a partir del gas natural, evidentemente dependerá del precio del gas natural, pero podemos ver en esa gráfica que podemos estar hablando incluso por debajo de $1 de coste de producción de ese kilo de hidrógeno. Por tanto, es la tecnología que a día de hoy está implantada en todo el mundo, a nivel mundial, principalmente para producir hidrógeno. ¿Qué sucede? Que a partir de todas las soluciones, ¿no? Instrumentos, estrategias que intentamos aplicar a partir del COP21 para que el cambio climático vaya siendo de menor impacto a nivel mundial, pues evidentemente el impacto de esa producción de hidrógeno también deberíamos buscar soluciones para que sea menor o prácticamente para eliminarlo. Y de ahí es un poco donde se enlaza o se identificó las tecnologías del hidrógeno a partir de renovables para producir hidrógeno sin emisiones, totalmente limpio y en este caso con el adjetivo de verde, ¿no? Ahí podéis ver un ciclo completo de la producción y del uso del hidrógeno sin emisiones, donde comenzaríamos con un equipo que se llama electrolizador, en el cual necesita una corriente eléctrica y agua para producir hidrógeno y oxígeno. Es decir, lo que se produce dentro de ese electrolizador es la separación, la disociación de la molécula de agua, H2O, en hidrógeno y en oxígeno. Ese hidrógeno lo almacenamos en forma de gas, se puede almacenar también en forma líquida, haciendo un tratamiento, a un proceso, y lo mantenemos almacenado hasta que lo podemos utilizar, por ejemplo, en una pila de combustible, que de forma simplificada podemos decir que es el contrario del electrolizador. Aquí introducimos hidrógeno y oxígeno en el aire y producimos electricidad, calor, y el único residuo que obtenemos es agua. Por tanto, tenemos un ciclo completamente cerrado, de economía circular y cero emisiones. La gran ventaja del hidrógeno renovable a partir de electrólisis es que te permite de forma local tener un combustible propio. Es decir, a partir de tu agua y tu recurso renovable, ya sea viento o sol, puedes producir un combustible y hacerte, por así decirlo, independiente desde el punto de vista energético de terceros países o terceros territorios. El concepto, que sería más entrando en detalle y utilizando el hidrógeno como almacenamiento renovable,
pues la idea sería que a partir de esa electricidad que ahora no producimos en momentos que tenemos viento y sol, porque no tenemos demanda, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, ¿no? En las noches suele haber bastante producción, mucho recurso eólico, pero no tenemos consumo, por lo cual no producimos. La idea sería utilizar esa electricidad, ese excedente de electricidad, para producir hidrógeno y almacenarlo, para en periodos que tenemos la situación contraria, no tenemos demanda, no tenemos recurso renovable, utilizar ese hidrógeno para producir electricidad renovable y verterla, por ejemplo, a la red o en alguna otra aplicación que veremos ahora. ¿Vale? Por tanto, una vez que tenemos el hidrógeno en forma de gas, lo que hemos conseguido es tener un hidrógeno para uso energético. Y eso nos abre un montón de oportunidades. No solo la primera, que hablábamos antes, que sería la industrial, de utilizar ese hidrógeno como materia prima en procesos industriales para la producción de, hablamos, fertilizantes, aceros, amoníacos, metanol, pues también lo podemos utilizar para movilidad. Lo podemos utilizar para producir combustibles sintéticos. Al final podemos producir gas natural a partir de la recombinación de CO2 capturado y de hidrógeno verde. Podemos utilizarlo como combustible, como si fuera un gas natural, para quemarlo en nuestras turbinas, nuestras calderas, con lo cual también descarbonizamos esos usos térmicos que, si pensamos en un futuro a corto plazo, va a haber sectores que va a ser muy difícil la electrificación de ese sector, con lo cual ahí podemos cambiar el combustible de esos sectores que necesitan usos térmicos de un CH4, que es un gas natural, a un hidrógeno. Y por último también tenemos otra aplicación que es ese hidrógeno, volverlo a utilizar y producir electricidad en horas donde no tenemos recurso renovable y producir electricidad para inyectarla a la red. En Aragón ya tenemos alguna experiencia. Aquí os dejo una instalación que tenemos de producción de hidrógeno 100% renovable, porque ese campo fotovoltaico que veis en pantalla de 62 kilovatios alimenta un electrolizador de 50 kilovatios y producimos hidrógeno 100% verde, que luego utilizamos en nuestra hidrogenera para recargar vehículos. Tenemos también una aplicación donde podemos encontrar todo el ciclo completo de hidrógeno, que es en el refugio de Bachimaya, que le vamos a instalar este verano. El periodo que hemos tenido del COVID pues nos ha hecho retrasar toda la instalación, pero ya tenemos los equipos testeados en la fundación y ya estamos en disposición de subirlos a instalar, donde a partir de la microturbina que tiene el IBON, que produce más electricidad que la del refugio necesita, lo que hacemos es utilizar parte de esa electricidad para almacenar en hidrógeno. Para cuando estemos en periodos donde no tenemos agua, por ejemplo en verano y no podemos turbinar, esa electricidad, ese hidrógeno gas, lo utilizamos en una pila de combustible que suministra las necesidades energéticas al refugio. Con este concepto, lo que hacemos es reducir el uso de diésel, de los grupos electrógenos que están instalados y también, evidentemente, los viajes que tenga que hacer el helicóptero para subir el diésel al refugio. A nivel europeo, desde la Fundación estamos coordinando un proyecto en Escocia, en las Islas Orcadas, donde ha creado el primer Hydrogen Valley, el Valle del Hidrógeno, que se denomina ahora, en el que vemos un ciclo completo del hidrógeno, pero con varias aplicaciones. Aquí tenían un problema importante para la gestionabilidad de los 56 megavatios que tienen de renovables instalados en las islas, tanto eólicos como maremotriz, y lo que querían es gestionar esas renovables, aumentar la producción de electricidad para luego, pues, al igual que Machimaña, no utilizar combustibles fósiles o incluso no importar electricidad de Reino Unido. Por tanto, lo que propusimos es, en dos de las islas donde hay energías renovables, producción de energías renovables, colocamos dos electrolizadores para producir hidrógeno. Ese hidrógeno se almacena en unos trailers que desarrolló la empresa aragonesa Calvera, que los transportamos a Kirkwall, donde está, digamos, el mayor consumo energético de las islas. Lo transportamos por ferry, esos camiones, y allí en
en Kirwall lo utilizamos para una pila de combustible que actúa como cogenerador, y la electricidad y el calor utilizan los edificios del puerto para su demanda energética. Utilizamos también parte de esa electricidad de esa pila para hacer el pool ironing, es decir, cuando llega el ferry a puerto, para todos los motores, para todos los auxiliares, y la energía que necesita mientras está esperando el intercambio de personas y mercancías la coge de esa pila de combustible en forma eléctrica. Utilizamos también parte de ese hidrógeno para una hidrogenera que hemos puesto también en Kirwall para 5 Renault Kangoo, pila de combustible de hidrógeno. Y también hay una aplicación, en este caso en la isla de Sapiensay, donde hemos colocado una caldera de 30 kilovatios catalítica para calentar, para dar suministro de calefacción a una escuela de primaria que hay en la isla. Con lo cual digamos, con las tecnologías de hidrógeno hemos dado o mejorado la gestionabilidad de esas renovables, una solución energética, pero con el proyecto quisimos dar una solución más allá, ir un paso más y dar una solución también a nivel industrial. Es decir, que los socios industriales del proyecto, gracias al proyecto y a la financiación de Europa, pudieran también desarrollar equipamiento industrial que, evidentemente, se lo pusieran a funcionar, a operar en el proyecto, pero también pudieran esas empresas, esos socios industriales, tener ya en su portfolio un producto basado en tecnologías de hidrógeno que pudiera posicionarse en mercados internacionales también. Por lo tanto, el hidrógeno verde, evidentemente, parece que es la solución, una de las soluciones para ese nuevo escenario en el que vamos, que es la descarbonización, ¿no?, y la electrificación de sectores, pero evidentemente hay muchos desafíos todavía. Y uno de los principales desafíos, pues evidentemente es el precio de ese kilo de hidrógeno si lo comparamos con el precio que veíamos antes del hidrógeno producido a partir de gas natural. Evidentemente el precio del hidrógeno verde, del hidrógeno renovable, depende del precio de la electricidad con la cual lo producimos, pero también depende evidentemente del precio del precio de los electrolizadores y del número de horas que esos electrolizadores pueden funcionar durante el año, con lo cual la amortización es mayor. Vemos que para un kilo de hidrógeno verde, con una horquilla entre 5, 6, 7, 8 euros el kilo, y ahí está el desafío de intentar poco a poco tener una economía de escala que nos permita reducir los costes de producción y que sea equiparable al hidrógeno producido a partir de gas natural, ¿no? Aquí, evidentemente, en esa comparación hay que poner otro beneficio que estamos hablando del hidrógeno verde, que es que no emite CO2, con lo cual también todo el tema, todos los costes, todas las penalizaciones que nos ahorraríamos al producirlo de forma renovable en lugar de a partir de reformado de gas natural, pues también habría que incluirlo en la ecuación. Y ya empieza a haber, buscando esa economía de escala, y empieza a haber proyectos de entidad que demandan muchísimo hidrógeno, que a día de hoy están utilizando hidrógeno gris, que es como se llama al hidrógeno reformado de gas natural, y podéis ver que en Europa tenemos dos grandes proyectos, uno de 10 megavatios de electrolizador para una refinería, uno segundo de 6 megavatios para una producción de acero, y hace un mes más o menos se abrió una planta en Fukushima también de 10 megavatios para producir temas de cloralcalí y fertilizantes. También otra aplicación para descarbonizar el sector de los hidrocarburos, tenemos un proyecto en Austria donde un fabricante del sector alimentario está produciendo hidrógeno verde a partir de la electricidad de los altos hidroeléctricos de la región, y ese hidrógeno lo está utilizando en una primera fase para ir sustituyendo paulatinamente el gas natural que utiliza en sus quemadores de las calderas, ¿no?, para producir calor para sus procesos manufactureros. Y ha ido un pasito más allá y están pensando también en todo lo que es la distribución de su producto, hacerlo con vehículos eléctricos basados en pila de combustible e hidrógeno, con lo cual cada vez más disminuirá el impacto, su huella de carbono de toda la cadena de valor de su producto, desde su producción hasta su distribución. Una de las aplicaciones evidentemente, que más se
se esperan del hidrógeno, pues evidentemente son las que están relacionadas con la movilidad, ¿no? Tenemos ahora un portfolio de tecnologías en lo que son vehículos de pasajeros. Creemos que esto será así. Va a haber un mix de tecnologías, un mix tecnológico en lo que es la movilidad, donde en función de las necesidades de cada perfil de usuario, pues una tecnología cubrirá más o menos esas necesidades. Se supone que tienen que cubrirse al 100%, ¿no? Pero estaremos conviviendo con diferentes tecnologías a medida que, evidentemente, las tecnologías de combustión vayan desapareciendo y caminemos hacia electrificación. En lo que respecta a las tecnologías de hidrógeno, pues al final un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico de pila de combustible. Por simplificar, digamos que tendríamos un vehículo eléctrico de baterías, como estamos ya habituados a ver por las calles, y lo que haríamos sería incorporaríamos una pila de combustible con unos depósitos de hidrógeno. Esa pila de combustible, por hablar de forma rápida, digamos, actuaría como un grupo electrógeno que produciría electricidad y iría recargando la batería a medida que se va desgastando o descargando porque vamos utilizando el vehículo, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que tenemos autonomías por encima de los 600 kilómetros, pero lo más importante, la mayor ventaja competitiva, es que cuando vamos a recargar el vehículo, para tener otra vez disponibles esos 600 kilómetros, no recargamos la batería, sino que recargamos los depósitos con hidrógeno gas. Y esta recarga supone un tiempo entre 3 y 5 minutos. Digamos que el vehículo eléctrico de hidrógeno, su usabilidad es similar a la de cualquier vehículo que tenemos a día de hoy de gasolina o diésel, ¿no? Entonces, bueno, si analizamos un poco las tecnologías actuales, vemos que los motores de combustión pues tienen unas ventajas, ¿no? Pues la autonomía, el tiempo repostado, la no aplicación, por así decirlo, a la dependencia de climatología, pero tiene lo que hablamos todo el tema de emisiones y que el combustible que necesitamos es de terceros países, ¿no? Lo tenemos que importar. Si hablamos de vehículos híbridos, pues mejoramos un poco las desventajas, ¿no? Tenemos nuevas emisiones porque tenemos una batería que nos va reduciendo los consumos según qué escenarios, pero tenemos que seguir importando el combustible de terceros países. Si pasamos a la tecnología eléctrica, pues vemos que no tiene emisiones, tiene mucha eficiencia, mucho para instantáneo, silencioso, y el combustible local, porque al final es electricidad que podemos producir de nuestros aerogeneradores o fotovoltaicas. ¿Qué ventajas tienes o qué mejoras se está trabajando? Pues evidentemente la autonomía, el tiempo de recarga, volumen de baterías y el clima pues afecta, no es lo mismo utilizar el coche en invierno que en verano, ¿no? Y si nos un pasito más y analizamos los híbridos enchufables, pues tiene las ventajas de eléctrico, pero tiene mayor complejidad mecánica porque al final tiene dos trenes de potencia, ¿no? Tiene el mecánico y tiene el eléctrico. El coche combustible, eléctrico, pila de combustible, aúna las ventajas de la combustión y aúna las ventajas del eléctrico. Como comentaba antes, tiene autonomía similar a la combustión, el tiempo de repostaje es similar. La pila de combustible no le afecta tanto a la climatología como a las baterías, y de la tecnología eléctrica, pues, como hemos hablado, importamos al vehículo de hidrógeno pues todas esas ventajas, ¿no? El cero emisiones, alta eficiencia, el par instantáneo, el combustible lo hacemos de forma local, ¿no? Con lo cual, digamos que a priori, pues esta tecnología está llamada a tener una importante presencia en el sector de la movilidad. Y de hecho, los principales fabricantes de vehículos ya han sacado al mercado sus modelos comerciales en mayor o menor medida. Tenemos ya Hyundai y Toyota, sobre todo, circulando por nuestras carreteras europeas y también por otros continentes, tanto Asia como América, incluso Australia. Y lo que respecta a los fabricantes europeos, ¿no? Mercedes, BMW principalmente, pues ya tienen sus previsiones de lanzamiento de sus modelos comerciales. Mercedes ya ha sacado su modelo, en este caso tiene una mejora muy importante, que es hidrógeno enchufable, con lo cual mejoramos lo que sería
el rango de la batería, ¿no? Y el coche en modo batería, como sucede con los híbridos actuales enchufables. Y BMW tiene previsto sacar el vehículo en 2022. Remarcar que prácticamente todos los fabricantes tienen ya en su estrategia el lanzamiento del vehículo de hidrógeno. Sí que es verdad que, así como el motor de combustión fueron Estados Unidos quien lo desarrolló y lo lanzó, toda la tecnología de pila de combustible, en este caso, ha venido de Asia, y es Japón y Corea del Sur quien está más avanzado y con mayor despliegue que el resto del mundo. Otras aplicaciones, movilidad, pues evidentemente todo el tema de autobuses. Ya hay oferta comercial a día de hoy en todo el mundo. Vemos ahí ya varios fabricantes que ofrecen su modelo eléctrico en pila de combustible, y el mayor proyecto o más cercano que tenemos aquí de Aragón, pues es el que se inauguró en enero en Pau. Se inauguró una estación de servicio de hidrógeno, una hidrogenera, para abastecer 8 autobuses que circulan diariamente por las calles de Pau. Tecnología segura, eficiente, limpia, y que al final ya está, como se ve en la fotografía, preparada para el despliegue en el mercado. Es una tecnología, es una aplicación de autobuses que la Comisión Europea apostó muy fuerte por ella desde hace unos años, y los resultados han sido importantes porque las principales ciudades francesas, europeas, ya hay muchas que tienen estas iniciativas y estas experiencias, y la previsión es que vayan creciendo. Aquí en España, hace un par de semanas, hizo público que la TMB de Barcelona también ha sacado una licitación para incorporar una serie de modelos de hidrógeno a su flota urbana de autobuses. Y la comparativa de los autobuses de hidrógeno frente a otras tecnologías, pues la conclusión que se puede sacar es la misma que en los coches de pasajeros, ¿no? La usabilidad de un autobús de hidrógeno prácticamente es la misma que un autobús diésel de combustión que tenemos ahora, ¿no? Hablando en términos de autonomía y en términos de repostaje. Ahí también en la diapositiva se pueden ver los principales fabricantes. No hay ninguno español, salvo que, evidentemente, como sabemos, Solaris pertenece al grupo CAF, con lo cual también podemos tener presencia aragonesa, además, ¿no? De cierta manera, en ese sector. Tema del transporte pesado. Hablando de movilidad, pues evidentemente es donde mayor ventaja competitiva tiene el hidrógeno frente a otras tecnologías, ¿no? Por la autonomía, por la densidad energética y potencias que pueden suministrar a los vehículos. Y también tenemos ya, en cierta manera, oferta comercial de cabezas tractoras, ¿no? En el tema de camiones está un pelín menos desarrollado el vehículo o el despliegue de estas tecnologías en el mercado que en el tema de vehículos de pasajeros, pero como se ve en la diapositiva, también todos los fabricantes principales tienen ya en mente el sacar su modelo en pila de combustible de hidrógeno. Los primeros que anunciaron esta aplicación pues, fueron Toyota y Hyundai. En Estados Unidos se ha creado la empresa Nikola, que está creando mucha relevancia en el sector. Y en Europa, pues destacar que con esta empresa Nikola, Iveco CHN Industrial, que es la matriz de Iveco, pues también llega a un acuerdo para desarrollar, producir estos vehículos en Europa. Otras aplicaciones, otros vehículos de pila de combustible, pues lo que sería ya aplicaciones de camiones, en este caso, a usos concretos, como puede ser todo el tema de la limpieza viaria y recogida de basuras. Tema de distribución que hablábamos antes con la última milla. Cierto es que ahí, pues, esa convivencia de diferentes tecnologías, ahí, en función de la aplicación, como comentaba antes, puede ser que la solución sea tecnología de hidrógeno, puede ser que sea tecnología basada en baterías. Depende mucho de la demanda energética del vehículo. Es decir, a lo mejor para una última milla de reparto de paquetería, pues la batería puede solucionar la demanda de movilidad,
pero a lo mejor en aquellas últimas millas donde ya estamos hablando de, por ejemplo, de vehículos refrigerados, donde la demanda energética es mucho mayor que una furgoneta de reparto de paquetería, pues a lo mejor las tecnologías de hidrógeno también tienen mucho más que decir a lo mejor que la batería. Más ejemplos de aplicaciones en tema de vehículos, pues vemos también todo el tema de minería, que está muy en auge ahora para descarbonizar ese sector. Ahí se anunció este año el desarrollo de un vehículo pesado donde va a consumir 1 tonelada de hidrógeno al día, lo cual la escalabilidad de las tecnologías de hidrógeno pues también tiene presencia allí, llega hasta esos niveles. Una aplicación muy importante que ya es comercial y con unos resultados económicos es todo el tema de la logística. Ya tenemos modelos de negocio donde entre utilizar una carretilla de baterías o una carretilla eléctrica de pila de combustible sale mejor, más competitiva la parte de la tecnología del hidrógeno porque tiene más autonomía, los tiempos de recarga son más cortos, como decíamos, y tampoco el impacto de la huella de la factoría, pues evidentemente es mucho menor porque no hace falta tener a lo mejor reemplazo de baterías para ir cambiándola en el vehículo. Todo el tema de drones también está desarrollando, sobre todo, de nuevo, por la facilidad de autonomía, por el incremento de autonomía que te da las tecnologías de hidrógeno y otras aplicaciones, por ejemplo, pues todo el tema de bicicletas. También hay una empresa francesa que ha desarrollado ya una bicicleta eléctrica de hidrógeno, de nuevo con las mismas ventajas competitivas que hablábamos, autonomía y tiempo de recarga, ¿no? ¿Qué perspectivas hay en este tipo de aplicaciones? Según la Comisión Europea, pues al final, para 2050, vemos ahí qué porcentaje del sector se cubrirá con estas tecnologías, ¿no? Importante, sobre todo, el sector del taxi, donde estiman que un 69% de los taxis serán de hidrógeno, un 49% será de furgonetas y vehículos de última milla, un 45% de autobuses serán de hidrógeno y de camiones hasta un 35%. Con lo cual vemos que, lo que comentábamos antes, aquellas aplicaciones de movilidad que tienen más demanda energética son donde a priori las tecnologías de hidrógeno pues tienen más ventaja competitiva. Otras aplicaciones en movilidad, ya fuera de carretera, pues sería el ferrocarril. Alstom puso en operación un tren de hidrógeno en Alemania hace un par de años. Tienen, creo que, 41 pedidos más para ponerlos en operación en Europa, con lo cual las tecnologías de hidrógeno pueden ser una muy buena alternativa para aquellas líneas de ferrocarril que a día de hoy funcionan con locomotoras diésel, ¿no? La alternativa entre poner un tren eléctrico con catenaria y un tren eléctrico de pila de combustible, pues en muchos de los casos la pila de combustible puede ser la solución más competitiva. Tema de marítimo, también hay aplicaciones de hidrógeno. Como comentaba antes, escalar potencia de las tecnologías por el orden de megavatios ya se están haciendo y están haciendo ya primeras aproximaciones a este tipo de entornos de potencia, ¿no? Que es lo que demandan sobre todo los barcos, pero también está trabajando en la aplicación de las tecnologías del hidrógeno a todo lo que es la descarbonización de las actividades portuarias, ¿no? Sobre todo el tema de manejo de mercancías. Si nos vamos ahora al otro lado de la ecuación, es decir, a la parte de la hidrogenera, ¿dónde recargo yo mis vehículos? Pues entrando en detalle de las hidrogeneras, pues podemos decir que hay dos tipos de hidrogeneras, ¿no? Aquellas hidrogeneras donde se produce el hidrógeno, porque tenemos esa posibilidad, ¿no? Como comentaba antes, donde una hidrogenera tiene un electrolizador, unos almacenamientos, un compresor y un almacenamiento en alta presión, que es el que se conecta directamente al dispensador y se trasvasa a través del boquerel al vehículo, ¿no? Estas hidrogeneras, evidentemente, tienen un coste de inversión mayor porque tienes que contar con toda la parte de producción,
pero a la hora de la operación el coste del hidrógeno pues evidentemente es inferior porque, ¿no?, lo produces in situ y en tu propia instalación, ¿no? Y otro tipo de instalaciones de hidrogeneras pues sería simplemente, por llamarlo así, dispensa de hidrógeno. Tenemos un almacenamiento de hidrógeno que cuando se va agotando porque vamos rellenando el vehículo, llegamos al proveedor y el proveedor nos trae otra bala en otro rack a los que se necesiten para tener hidrógeno para dispensar. Son más económicas a la hora de invertir, pero evidentemente luego el OPEX, el coste de operación, pues es mayor que en el otro caso. Ejemplos de hidrogeneras. En España hasta el día de hoy tenemos 4 o 5 hidrogeneras. Está prevista abrir una en Madrid, la de la TME en Barcelona. Y bueno, estas 4 existentes pues, son hidrogeneras que dispensan hidrógeno a 350 bar, cuando el estándar actual son 700 bar. Digamos que para que ese coche recorra 600 kilómetros necesita aproximadamente 6 kilos de hidrógeno, y esos 6 kilos de hidrógeno lo podemos almacenar en depósitos que tengan un tamaño adecuado para el tipo de vehículo, y para ese volumen y esa cantidad necesitamos almacenarlo en el vehículo a 700 bar. La pregunta aquí siempre es la misma: ¿es seguro? Es seguro. Hay tecnología para que esos vehículos sean seguros, si no los fabricantes no hubieran lanzado el modelo comercial al mercado. Accidentes evidentemente habrá como en todas las tecnologías, pero sí que es verdad que incluso ante un accidente ya tienen la suficiente tecnología, suficientemente algoritmos para proteger al máximo a las personas del vehículo y al propio vehículo. De hecho, en 2019 el Hyundai Nexo creo que fue el coche más seguro a nivel europeo en todo el tema de los tests, ¿no? Entonces, como comentaba, tenemos 4 hidrogeneras en España. Tenemos hidrogeneras integradas en lo que sería la estación de servicio actual, que conocemos actualmente, y también tenemos esta tipología de hidrogeneras tanto en Alemania, Francia, Inglaterra, California, Corea del Sur, perdón, Japón, Australia. O sea, ya empieza a haber muchas experiencias ya de hidrogeneras que suministren a vehículos, principalmente de pasajeros, ¿no? Claro, aquí también la pregunta bien ahora es ¿cuánto cuesta un hidrogenera, ¿no? Pues aquí, a día de hoy, depende. Las tecnologías de hidrógeno, como comentaba, están preparadas para el despliegue de mercado, pero hay muchos desafíos y por eso tenemos tantas oportunidades en este sector para reducir la inversión necesaria para su implantación. Una hidrogenera depende de la capacidad que tenga que suministrar al día y la presión que tenemos que suministrar, pues ahí nos dará la inversión que hace falta para su inversión. Decir también que, así como en vehículos pasajeros la presión de llenado sí que son 700 bar, en vehículos industriales donde tenemos más espacio para alojar ese hidrógeno que necesita, podemos cargar los vehículos a 350 bar, con lo cual la hidrogenera es más competitiva y el hidrógeno suministrado también será más barato porque no hace falta comprimirlo hasta 700 bar para suministrarlo. Bueno, hasta aquí un poco la imagen de lo que serían las tecnologías de hidrógeno hoy en día. Paso un poco a presentar la fundación. Nosotros somos un centro de investigación de carácter privado sin ánimo de lucro, con un objetivo muy claro que es la promoción del uso del hidrógeno como vector energético, pero desde una perspectiva industrial, ¿vale? Vemos que nos dedicamos a toda la cadena de valor del hidrógeno desde la perspectiva industrial, también desde la energética. Ahora veremos un poco la diferencia, ya he ido nombrando, y sobre todo trabajamos para las empresas, pero nos gusta trabajar con las empresas aragonesas, ¿no? Ayudándolas a buscar sus oportunidades en ese sector. La fundación se creó en el 2003 y uno de los principales pilares de la fundación, como comentaba al principio, es su patronato, ¿no? Aun siendo una entidad privada, la presidencia del Gobierno de Aragón recae en
perdón, la presidencia de la Fundación recae en el Gobierno de Aragón, en este caso en la Consejería de Industria. A día de hoy el presidente de la Fundación es don Arturo Alega, vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, y el vicepresidente de la Fundación es el director general de Industria y Pymes, don Jairo Navarro. Como se ve en el patronato, tenemos empresas, entidades de todos aquellos sectores donde el hidrógeno tiene aplicación. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, el principal sector es el energético, pero también tenemos otros sectores como puede ser el industrial, automoción, la investigación, metal mecánico, ingenierías, transporte. En el patronato podemos encontrar grandes empresas, ¿no? Pero también podemos encontrar pequeñas y medianas empresas que son muy importantes para nuestra actividad ¿no? económica en la región de Aragón. En Aragón tenemos un plan director de hidrógeno desde el año 2007. Este año acaba la tercera edición, 2016-2020. Estamos ya desarrollando la cuarta edición, 2021-2025. Desde aquí, pues, hago una invitación a todas aquellas entidades que quieran participar en el desarrollo de ese plan director, pues se pongan en contacto con nosotros, porque creemos que va a ser un plan director muy importante, viendo también que el entorno de Aragón, a nivel nacional sobre todo, también ha empezado a apostar de forma fehaciente por hidrógeno, y creemos que va a ser un plan director muy relevante en este nuevo periodo. La Fundación también, con su patronato, con las entidades de su patronato, se consolidó como agrupación empresarial innovadora, con lo cual también podemos, a través de este programa, este instrumento del Ministerio de Industria, conseguir recursos para apoyar a nuestros patronos. Y luego, aparte de todo lo que es la tecnología, también la Fundación trabajamos en lo que son los aspectos transversales de la tecnología, ¿no? Todo el tema de formación, educación, sensibilización y difusión, ¿no? Recordar, por ejemplo, el Congreso Mundial que se celebró en 2016 en Zaragoza. Nosotros estamos en la Fundación, estamos situados en el Parque Tecnológico Hualca, en Huesca, y digamos que tenemos las infraestructuras necesarias para reproducir todo lo que sería el ciclo de hidrógeno, ¿no? Tenemos un pequeño parque de aerogeneradores, tenemos también fotovoltaica, que podemos utilizar esa electricidad para producir hidrógeno, y ese hidrógeno utilizarlo en nuestras aplicaciones que tenemos instaladas, ¿no? También he incluido unos unos cuantos desarrollos industriales que hemos realizado a través de proyectos, como puede ser en el campo de la movilidad, en el campo de la logística, en el campo de producción de hidrógeno. Y bueno, participamos en muchos proyectos, sobre todo a nivel europeo. El principal instrumento europeo es la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, que es el que canaliza la mayor parte de los fondos europeos para hidrógeno. Hemos participado ya en 16, 18 proyectos, muchos de ellos coordinándolos, porque al final entendemos que ese instrumento va muy orientado con la finalidad de la Fundación, ¿no? Que es llevar las tecnologías a mercado e intentar desarrollarlas en el territorio. Y un enfoque también de la Fundación importante es la colaboración. Entendemos que ante este nuevo mercado que está creando, es importante colaborar para que podamos, digamos, ir juntos de la mano para abrir lo antes posible el mercado, y una vez allí tener ya un despliegue más rápido, ¿no? Tenemos colaboraciones a nivel nacional e internacional que creemos que son muy provechosas tanto para la propia Fundación como para sus patronos. Y pasando ya a la última parte de perspectivas y estrategias y oportunidades, pues comenzando un poco con la apuesta que hace Europa del hidrógeno, pues evidentemente todos conocemos el Green Deal, que se publicó a principios de año, donde el objetivo es pues, todo el tema de descarbonización de la energía, intentar reducir el consumo energético de los edificios, desarrollar la industria, ¿no? Tan importante ahora hemos visto en este periodo de la pandemia. De nuevo,
descarbonizar el sector de la movilidad, fomentar tanto el transporte público como privado que sea limpio y competitivo, y en general reducir la contaminación, ¿no?, asociada a esas emisiones de la forma más rápida y eficiente. Europa se basa mucho en el Green Deal para todo lo que sería la recuperación económica tras este paso por la situación que hemos vivido con el COVID, y tanto a nivel energético, de descarbonizar, mejorar el medio ambiente, como a nivel industrial. A nivel industrial se ha creado una estrategia, ¿no?, industria europea con la alianza de hidrógeno limpio. Y aquí hay que apuntar el adjetivo, hidrógeno limpio, ¿no? Evidentemente, el objetivo tenemos que ir hacia un hidrógeno verde, pero como vimos antes, hay que tener en cuenta la competitividad, porque al final los mercados, los sectores se rigen por la competitividad. Y aquí hay dos ecuaciones. Está la ecuación de la producción de hidrógeno y la parte de la ecuación del consumo de hidrógeno. Con lo cual, si queremos lanzar el hidrógeno como tecnología y crear un mercado, necesitamos competitividad. Igual las primeras fases de ese mercado, de esa creación, deben ser con hidrógeno no ideal, como puede ser hidrógeno gris o hidrógeno azul, que sería producción de hidrógeno a partir de gas natural, capturando el CO2 que produce, con lo cual tenemos un impacto relativamente pequeño en el medio ambiente. Y una vez que hagamos esa demanda, tendremos una mayor demanda poco a poco, lo que nos permitirá es ir sustituyendo estos hidrógenos carbonizados por este hidrógeno renovable de cero emisiones, ¿no? Y por eso esa Clean Hydrogen Alliance, donde ya se han puesto encima de la mesa alguna iniciativa industrial, como es que para el año 2030 en Europa tengamos la capacidad de producir del orden de gigavatios de hidrógeno renovable y hidrógeno verde, para llegar a esa economía a escala y conseguir competitividad en el precio del hidrógeno. Algunos números a 2050 que también ha arrojado la Comisión Europea en temas de hidrógeno, pues estiman que para 2050 el 24% de la energía, de la demanda final de energía, la suministrará el hidrógeno. Se reducirán 560 millones de toneladas de CO2. El volumen de negocio, pues estamos hablando de casi 820 billones de euros. Reduciremos un 15% de emisiones de NOx gracias al hidrógeno en lo que es transporte carretera, y yo creo que es el dato que nos tenemos que quedar. Se crearán alrededor de 5,4 millones de puestos de trabajo. Yo creo que es por donde tenemos que trabajar, que luchar, para que parte de esos puestos de trabajo se creen en nuestra tierra, en Aragón. También una serie de números a 2030, esta vez estimados por Hydrogen Council, relativos sobre todo a la competitividad, ¿no? Y aquí lo importante es que según Hydrogen Council, para 2030 tendremos una producción de 600.000 vehículos de hidrógeno por año, con lo cual el coste del vehículo de pila de combustible de hidrógeno se reducirá un 55%. ¿Qué significa? Que un coche, estamos hablando de un coche de hidrógeno puede valer entre 60 y 60.000 euros, para 2030 pues se estima que puede valer entre 30 y 35.000. Un poco habrá paridad para esa fecha de precios en lo que son las tecnologías de diferentes tecnologías para movilidad. También estiman que los precios de producción de hidrógeno caerán un 60%, con lo cual tendremos un hidrógeno muy competitivo que nos permitirá que esta tecnología sea competitiva, como decimos, en inversión, pero también en operación, ¿no? Con lo cual las expectativas de esta década para el hidrógeno son bastante positivas, ¿no? De ahí que pues un poco todas las estrategias, como acabaremos viendo hoy a nivel europeo y nacional, pues se han orientado hacia el hidrógeno, ¿no? También comenta el Hydrogen Council que en 2030 pues también habrá paridad entre el hidrógeno gris y el hidrógeno renovable o low carbon hydrogen, como antes era el
principalmente el hidrógeno producido con reformado de natural y captura de CO2, que es el hidrógeno azul que se llama, ¿no? Alemania, como comentaba antes, es uno de los países que más está apostando por el hidrógeno. La semana pasada, o hace 10 días, publicó su estrategia nacional de hidrógeno, su hoja de ruta. Creo, si no recuerdo mal, que había previsto invertir casi 9.000 millones de euros para desarrollarla. 3.000 millones aproximadamente eran para producir, para mejorar la competitividad del hidrógeno verde, pero sí que es verdad que dentro de esa estrategia el hidrógeno azul está contemplado, ¿no? Porque son conscientes de que para desarrollarse una parte de la ecuación, ¿no?, esa demanda de hidrógeno energético que hemos visto, movilidad, industria, etcétera, etcétera, hace falta un combustible barato, competitivo, que aunque, como decíamos, aunque tenga una huella de carbono alta, poco a poco la iremos reduciendo a medida que vayamos sustituyendo un color de hidrógeno por el color verde renovable. Y en España, bueno, el hidrógeno estaba indirectamente relacionado o metido con el PNIEC, porque al final el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030 pues tiene unos objetivos muy ambiciosos en lo que es renovables, con lo cual vamos a ir en un escenario donde vamos a tener mucha instalación renovable realizada y eso va a suponer que vamos a tener que almacenar parte de esa energía en aquellos momentos, como comentaba al principio, donde tenemos mucha producción, o tenemos mucha capacidad de producir, pero tenemos poca demanda de consumo. Con lo cual allí, hablando o mirando esas cantidades, esos volúmenes de necesidades de almacenamiento, pues el hidrógeno estará presente en nuestro país, ¿no? Durante esos últimos meses atrás, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, abrió 2 procesos de consulta pública para la estrategia de almacenamiento y para la hoja de ruta del hidrógeno verde, y lo que es la parte del Ministerio de Industria, pues ya en su momento incluyó al hidrógeno en el marco de acción nacional de energías alternativas en el transporte, ¿no?, que es la transposición de la Directiva 2014/94 de la Comisión Europea, y durante estos meses de confinamiento publicó el interés de las empresas por participar en lo que se llaman los IPCEI, ¿no?, proyectos importantes de interés común europeo, donde son grandes proyectos a desplegar en Europa que, por un lado, te permitan, como comentaba, desplegar la tecnología desde el punto de vista energético y conseguir mejorar esa descarbonización de la economía, de la energía, pero también que sean proyectos tractores que industrialicen, capaciten a Europa para producir la tecnología aquí en lugar de otros continentes, ¿no? La semana pasada se lanzó también el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de automoción, donde el hidrógeno no solo está contemplado como debemos estar en el MOVES para, digamos, bonificar la adquisición de vehículos de hidrógeno, sino que también está considerado a nivel de industrialización y también a nivel de I+D+I, ¿no? Con lo cual también es una noticia que podamos tener apoyos para desarrollar el hidrógeno a nivel industrial en España, ¿no? Lo comentaba del MOVES, pues hay una serie de ayudas para la adquisición de vehículos de combustible, como hay también para el resto de tecnologías alternativas, ¿no?, más limpias que las actuales tecnologías de combustión de diésel y gasolina, ¿no? Y por último, me gustaría también lanzar un poco la foto de lo que es la cadena de suministro, la cadena de valor de las tecnologías de hidrógeno, porque es aquí donde podemos identificar las oportunidades industriales que el sector empresarial industrial pueden tener, ¿no? Digamos que en la parte de la manufactura de las tecnologías de hidrógeno, pues hay una parte, evidentemente, desde material, componente, la integración, el desarrollo y el producto final, ¿no?, donde llegamos al mercado, pero al final también ese producto final vamos a necesitar mantenerlo, repararlo, haberlo diseñado previamente, haberlo integrado en esa solución, ese sistema energético que tenemos, y después de mantenerlo, operarlo y que acabe su vida útil, pues también habrá que reciclarlo y aprovecharlo, ¿no? Entonces, a lo largo de toda esa cadena de valor, ahí podemos tener oportunidades, pero no también podemos tener oportunidades
cosas transversales, ¿no? Aspectos transversales, como hablábamos antes, todo el tema de educación, todo el tema de formación, todo el tema de acercamiento a la tecnología a los públicos objetivos, todo el tema de desarrollar un marco normativo y un marco, vamos a decirlo así, de estandarización de las tecnologías que nos permitan también ser más competitivos, ¿no? A la hora de desarrollarlas, comercializarlas y llevarlas a mercado y operarlas, ¿no? He puesto dos ejemplos de la cadena de suministro de electrolizadores y de pila de combustible, que al final son los equipos más relevantes de la tecnología, de las tecnologías de hidrógeno, y vemos por columnas los diferentes pasos, eslabones de la cadena de valor, ¿no? Empezando por los materiales, por ejemplo, para fabricar las membranas que tiene un electrolizador o los catalizadores, ¿no? Y ir poco a poco creciendo, ¿no? Hacia el tema de componentes para ir desarrollando, fabricando el electrolizador, ¿no? O sea, ensamblando otros componentes para hacer el stack donde internamente se produce la disociación del agua en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Todo lo que sería el balance de planta, que necesitamos una electrónica de potencia, necesitamos una serie de componentes que muevan esos gases. Todo eso son oportunidades que podemos tener a partir de nuestros negocios, nuestros core business. Hay que identificarlos e intentar ver si merece la pena o no a cada actor diversificarse y apostar en esas tecnologías, ¿no? Digamos que sería toda la cadena de valor hasta tener el electrolizador montado, contenerizado y puesto en mercado al cliente, ¿no? Y lo mismo en lo que sería la pila de combustible, ¿no? En este caso he puesto el ejemplo de la pila de combustible orientada hacia el sector de la automoción, también un poco por la importancia que tiene este sector de auxiliar de componentes en Aragón, y ver también pues, todos los pasos, todos los componentes, todas las necesidades que se demandan en lo que es la fabricación de esa pila de combustible, que luego habrá que integrarla en el vehículo final. Bueno. Y por último, dentro de este discurso, pues me gustaría mostrar un caso de éxito que hemos tenido aquí en Aragón, de Grupo Galveo, uno de los patronos de la Fundación, donde el Grupo Galveo, una empresa que viene de todo el tema de la soldadura industrial, todo el tema de los gases de transporte de gases industriales, y ha sabido identificar oportunidades para diversificarse en lo que serían los gases energéticos, ¿no? Tanto a nivel de biogás como a nivel de hidrógeno energético. Allí, buscando alianzas, pues está desarrollando lo que son vehículos de transporte de gases renovables energéticos, orientados al uso energético, y en lo que respecta al hidrógeno, igualmente, y está también desarrollando con sus alianzas hidrogeneras para suministro de flotas de vehículos o de vehículos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Con lo cual, ha identificado oportunidades en este nuevo sector de las tecnologías de hidrógeno y también está ya posicionado en mercados internacionales en esta nueva línea. Y por mi parte, en principio, nada, hasta aquí la presentación. Gracias de nuevo por la invitación, por la participación de todos los asistentes y a vuestra disposición para cualquier pregunta que haya. Sí. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Interesantísimo y esperanzador. Tecnología. Empezamos ahora un debate, así que recuerdo a todos los participantes que tienen dos maneras de hacerlo. O bien escribirlo en el botón preguntas y respuestas y yo misma iré leyendo, ya tenemos algunas que daré paso a continuación. O si desean intervenir directamente en el botón levantar la mano, les daremos paso en el panel de intervinientes y podrán formular su pregunta en persona. Vamos pues con la primera de las preguntas que nos pone Kiko. Habla del biogás. Pregunta que qué volúmenes anuales de biogás serían necesarios para que una instalación fuera viable empresarialmente y si la Fundación del Hidrógeno puede analizar esta viabilidad técnica empresarial para generar hidrógeno a partir del biogás.
Pues puede tener que responder a la gallega. Pues depende. Depende un poco porque nosotros en la parte del biogás también la trabajamos porque a partir del biogás no deja de ser un CH4 de origen renovable, por así decirlo, y a partir de ese CH4 luego lo puedes tratar como si fuera un gas natural normal, ¿no? Reformarlo y producir hidrógeno. Podemos decir que, de cierta manera, podría ser también renovable. Claro, al final los volúmenes, el modelo de negocio, depende mucho contra qué lo comparas. No es lo mismo decir, voy a utilizar un biogás para una caldera que a lo mejor para una flota de autobuses, ¿no? Hay que ver ese modelo de negocio que monetizas para que los números le salgan bien a la empresa, ¿no? Entonces, lo te digo, depende mucho de la logística. Gracias. Dioscórides también pregunta qué opciones hay para su uso en aviación y añade, hay ahora fondos importantes para alternativas en combustible de aviación por otros que tengan cero emisiones. ¿Se ha consultado o habéis tenido algún contacto con Airbus? Hemos tenido contactos con empresas del sector de la aeronáutica. ¿Qué sucede? Que para aviación comercial la tecnología tiene que estar muy madura y muy testeada. ¿De acuerdo? Porque al final, evidentemente, pues el riesgo hay que minimizar, ¿no? Riesgos técnicos a la hora del uso. Se está trabajando mucho en lo que es producción de querosenos sintéticos, ¿no? Es decir, a partir de hidrógeno y por el tema de la cadena de carbonos, pues utilizar un combustible que tenga menor huella de carbono a la hora de producirlo y mucha menor huella de carbono a la hora de su uso comparado con el queroseno convencional. Hay experiencias ya de utilización de hidrógeno en aviación, hablo de comercial, pero son pocas experiencias muy concretas. Luego también se está pensando en el hidrógeno para, digamos, reducir el peso de todo el cableado del avión. Es decir, en vez de cablear el avión, poner una pila de combustible para dar suministro a una parte del avión o unos servicios del avión a través del reformado del queroseno y poder disminuir el peso, con lo cual mejora la eficiencia. Pero yo creo que sea una de las aplicaciones que a lo mejor más tardará en aviación comercial, hablando. Y como os comentaba antes, el tema de drones hay mucho potencial porque la autonomía es muy importante a la hora de son aplicaciones de uso de dron, ¿no? Pero en lo que es aviación comercial yo creo que tardaremos en ver a un avión propulsado de hidrógeno. Muchas gracias. David dice, ¿qué nuevas tecnologías se están estudiando y en un futuro cercano sean útiles para almacenar hidrógeno de forma económica y fácilmente transportable? La mayoría de tecnologías de almacenamiento que están estudiando pues dependerá de la cantidad de energía que se necesita almacenar, ¿no? Estamos hablando pues desde baterías, desde aire comprimido, desde volantes de inercia, desde todo el tema de hidroeléctrica reversible, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de qué necesidades de almacenamiento tengamos, podremos seleccionar una tecnología u otra, ¿no? A gran escala, a la orden de megavatios hora, pues tenemos principalmente todo el tema de la hidroeléctrica reversible, ¿no? Digamos que turbinamos el agua para producir electricidad cuando tenemos demanda y cuando falta consumo, pues esa agua la subimos al pantano en mayor altitud, mayor cota, para volver a turbinar posteriormente, ¿no? Y la otra tecnología a gran escala sería el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno en sus múltiples facetas, porque también se está hablando de producir amoníaco sintético para utilizarlo como amoníaco, también para almacenar hidrógeno, ¿no? Todo el tema de almacenamiento de hidrógeno líquido a partir de la criogenización del hidrógeno, o sea, es un proceso con alto requerimiento energético, porque el hidrógeno para licuarlo tienes que bajarlo a 10-20 Kelvin, ¿no? Con lo cual le falta mucha energía para licuarlo, pero también está trabajando en todo lo que son los líquidos orgánicos, donde el hidrógeno se embebe en una matriz líquida y mejora lo que sería todo el tema del transporte, ¿no? Al final tienes un líquido, mayor densidad energética,
lo puedes transportar, que es un poco la idea que están teniendo desde Australia para exportar hidrógeno a Japón y todo el sur de Asia. Gracias. Daniel nos dice, soy director de una agencia de viajes francesa de Toulouse, especializada en viajes de grupos en el Pirineo francés y español. Quería saber si hay proyecto de autobuses de turismo, además de los de transporte público. Colaboramos en el proyecto UIRALSE, proyecto Highport, la primera ruta transeuropea de hidrógeno Madrid, Zaragoza, Po, Lourdes, Toulouse, y nos parece muy interesante proponer el primer viaje transpirenaico entre Zaragoza y Toulouse en bus de hidrógeno con un grupo escolar o con un grupo de adultos. En este caso lo firma el señor Domecq. En principio, ya tenemos, se está desarrollando y hay tecnología de diseño de autobuses interurbanos. Hubo una primera fase donde se centró mucho en desarrollar el bus urbano porque su impacto medioambiental era mayor, mucha más contaminación en la ciudad que fuera de ella. Pero en una segunda fase de desarrollo de esta tecnología ya tenemos autobuses interurbanos, los coches que se llaman, y podría ser un proyecto muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto H2PIR financiado por POCTEFA, que tratamos de definir un corredor, de crear un corredor de hidrogeneras entre Aragón y el sur de Francia, para que un vehículo pueda tranquilamente circular, un vehículo de hidrógeno pueda circular por el Pirineo recargando en las hidrogeneras que tenemos en Aragón, la de Po. Este proyecto hemos instalado una en Pamiers. Tenemos también hidrogeneras en Albi y en Rodez, con lo cual poco a poco empezamos a mallar todo lo que es el Pirineo para mejorar esa movilidad sostenible, y un proyecto de estos pues sería muy interesante llevarlo a cabo. Estupendo. Paloma nos dice, ¿existe ya un plan de implantación de hidrogeneras en España? Todavía no. Hace 2 o 3 años se formó un consorcio de empresas con el objetivo de crear un despliegue, un H2 Mobility Spain, como al mismo nivel que tiene Francia, Alemania e Inglaterra, pero a diferencia de estos países, en España, digamos que a nivel nacional hemos empezado ahora con esa hoja de ruta de hidrógeno verde, que es un poco el que va a tractorar todo lo que viene detrás, ¿no? Es importante, como pasa en estos países, el tener planes nacionales que te creen ese marco estable para desplegar la tecnología. Francia a 2030 tiene previsto desplegar casi 1 millón de vehículos de hidrógeno con unas 600-700 hidrogeneras a lo largo de todo el país. Alemania y Reino Unido son un poco más ambiciosos. Para 2030 quieren implantar alrededor de 1.150.000, 1.200.000 vehículos de hidrógeno, y también pues, del orden de unas 1.000 hidrogeneras en todo el territorio para que un vehículo pueda circular tranquilamente por todo el país sin esa ansiedad, ¿no? de que me falta autonomía y no llego a repostar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en España soy optimista porque tenemos un gran potencial, tenemos mucho recurso renovable, eólico, solar, tenemos muchas capacidades industriales, y yo creo que este inicio de poner la mente en el ámbito nacional va a beneficiarnos mucho y va a permitir desplegar el hidrógeno por todo el territorio. Muchas gracias. También Diego Marqueta agradece tu exposición y dice, el hecho de que España no esté en el grupo HRE14, ¿qué riesgos presenta para el desarrollo en España y en Aragón de la tecnología del hidrógeno? Hombre, pues se supone el riesgo de quedarnos fuera, ¿no? Pero lo que digo, yo creo que así como en Aragón ha sido referente a nivel nacional y a nivel internacional, diría, en la apuesta por el hidrógeno desde un punto de vista industrial, en el sentido de queremos el hidrógeno que evidentemente nos ayude a conseguir nuestros objetivos medioambientales de descarbonización, pero queremos también que se desarrolle en nuestra tierra, y por eso hemos trabajado mucho con las empresas para ir identificando sus oportunidades. El hecho de que también a nivel nacional se esté trabajando
a lo mejor para un enfoque más energético al despliegue, pero al final, lo comentaba antes con los productos especiales, ese despliegue energético te va a tractorar que las industrias empiecen a pensar en el hidrógeno, las empresas empiezan a pensar en el hidrógeno y empezar a buscar sus oportunidades. Y yo creo que va a haber un cambio, como decía, va a haber un cambio de ritmo a nivel nacional en el tema del hidrógeno. Mientras intervenías, el propio Diego ha corregido. Dices, sí, acaba de comprobar que España sí que figura y es el HR4. Vale. Fernando nos dice, ¿qué opinión tenéis del nuevo proyecto de Repsol en Petronor junto con Saudi Aramco para la construcción de una planta de hidrógeno a través de sus gases de procesos en torno a 60 millones de euros y otra planta a través de gases de residuos urbanos de 20 millones de euros, etcétera, etcétera? ¿Está colaborando la Fundación en este u otros proyectos de entidades privadas energéticas con Repsol, Cepsa, Iberdrola u otros? Pues la valoración es muy positiva, porque al final que entren grandes empresas a apostar por hidrógeno, de nuevo, supone tractorar el sector, ¿no? Hasta ahora pues habían estado Enagas, Redexis, empresas del sector gasista, las que habían empezado a apostar en forma fehaciente importante en el sector del hidrógeno. Repsol la semana pasada anunció esos proyectos, con lo cual al final nos alegramos primero por la inversión que van a hacer, pero también porque al final esa inversión va a traer más inversión detrás. Y yo creo que poco a poco estamos viendo que las grandes empresas, tanto el sector gasista hasta ahora como también el sector eléctrico, están empezando a mirar el hidrógeno como una oportunidad para su despliegue, por así decirlo, las eléctricas en la parte de renovables, pero al final el hidrógeno les va a permitir producir más horas al año para que esos excedentes vayan a almacenarse, y el sector gasista, como comentaba antes, el hidrógeno les está permitiendo también empezar a descarbonizarse, ¿no? Ir sustituyendo poco a poco ese gas natural que utilizamos en nuestras calderas de casa por una mezcla de gas natural e hidrógeno renovable, con lo cual reducimos todo lo que es el impacto del CO2. O sea que la valoración es muy buena, que esas empresas estén trabajando e invirtiendo en hidrógeno. Y la Fundación, sí, la Fundación al final, pues estamos colaborando con todas aquellas empresas que necesiten de nuestro conocimiento, de nuestras capacidades, y nosotros encantados de hacerlo. Muchas gracias. De acuerdo con tu opinión y experiencia, ¿esta crisis del COVID afectará positiva o negativamente al desarrollo del hidrógeno en el mundo? Buena pregunta. Yo creo que debería afectar de forma positiva, porque un poco también vemos que ahora es el COVID, pero nos hemos olvidado que está todo el tema del cambio climático, de la problemática, ¿no? Entonces, ahí podemos unir las dos, situaciones críticas para apostar en hidrógeno, que puede ser una solución tecnológica e industrial que nos permite, por un lado, el cambio climático, llegar a nuestros objetivos de descarbonización, y todo lo que es la recuperación, la reactividad económica empresarial, pues también un poco enfocarla al hidrógeno, ¿no? Evidentemente dentro de las posibilidades que haya, ¿no? Tenemos que hay prioridades en la recuperación a nivel empresarial y económico que pueden estar alineadas o no con el hidrógeno. Pero yo creo que es una nueva oportunidad para que salgamos reforzados todos primero y el hidrógeno también después. Muchas gracias. Fernando también pregunta que si existen actualmente ayudas para emprendedores que quieran apostar por este mercado. Ayudas específicas para emprendedores en hidrógeno, así a vuelo pluma no creo que no. Yo creo que las habrá, porque con el plan de impulso de la automoción hay una línea, un pilar, que es para todo el tema de este aspecto, ¿no? Pero sí que ayudas a nivel europeo. Tenemos ya, comentaba, la Clean Hydrogen Alliance, ¿no? Que es la Alianza del Hidrógeno Limpio. Por debajo de ella se está ahora definiendo el instrumento del Clean Hydrogen Partnership, ¿no? Que digamos sería la continuación de la Fusion and Hydrogen Joint Undertaking, donde va a tener una dotación presupuestaria superior a la de ediciones anteriores, y ahí sí que va a haber un gran apoyo para, primero,
empezar a investigar en mejorar la tecnología actual. Esa segunda generación de tecnología ya está prevista que se mejore, y luego también otra segunda parte de llevarla a mercado, ¿no? Y desplegarla. Pero no solo vamos a tener apoyos desde instrumentos específicos para hidrógeno. El hidrógeno tiene esa transversalidad que hemos visto, y yo entiendo que va a estar apoyado por otras líneas de desarrollo alineadas con la movilidad sostenible, alineadas con la descarbonización, alineadas con las energías renovables, con el almacenamiento, con lo cual lo lógico es pensar que el hidrógeno, las tecnologías de hidrógeno van a estar apoyadas por diferentes líneas, ¿no? A nivel europeo y a nivel nacional también. Muchas gracias. Marco Antonio nos pregunta por cuáles son las normas o qué entidades rigen desde el punto de vista de la seguridad las tecnologías de producción de hidrógeno. Pues esta es una buena pregunta, porque digamos que el hidrógeno, todo el marco regulatorio normativo, lo que estamos utilizando, lo estamos heredando del uso industrial del hidrógeno. Es decir, el uso industrial para grandes químicas, grandes petroleras, grandes refinerías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos trabajando, de hecho hemos acabado de pasar un proyecto que era el High-Low, donde hemos identificado la normativa actual en temas de seguridad, regulación del hidrógeno, y hemos hecho una serie de recomendaciones propuestas para que se tenga en cuenta que el hidrógeno ahora se va a utilizar como un vector energético. En el sentido de, ¿es adecuado que para abrir una hidrogenera, para suministrar hidrógeno a 5 o 6 coches al día, tenga que utilizar todos los trámites que se requieren al día de hoy, equivalentes a una gran planta de producción de hidrógeno para una refinería? Entendemos que no. Entonces, es de nuevo una adaptación de la normativa, evidentemente asegurando todo el tema de garantías de seguridad, etcétera, para la redundancia, pero también adaptarla a los usos energéticos que tiene ahora, ¿no? Tema de seguridad, que siempre es un punto a tratar en la automoción. El tema de los depósitos de hidrógeno que van en los vehículos, les hacen un sinfín de test y de pruebas, desde quemarlos, dispararles, aumentar la presión, etcétera, etcétera. Hay tecnología que te asegura que incluso en caso de accidente el riesgo sea mínimo, ¿no? El hidrógeno en tema de seguridad, pues está en un tema de percepción social, ¿no? Si comparamos un poco el tema del hidrógeno con el gas natural, que es el que estamos a día de hoy, todo el mundo muy acostumbrado y es muy cotidiano, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántos conocemos a personas que cuando había calderas atmosféricas en la cocina, tapaban la rejilla de la cocina de ventilación porque entraba frío, ¿no? Y eso no entrañaba un riesgo, ¿no? Porque al final tenemos la caldera en casa que es blanca, otro electrodoméstico parece y tal, ¿no? Entonces también el hidrógeno, también estamos trabajando en eso, en el tema de la percepción social, para que se vea que es un gas combustible, que tiene sus riesgos, que tiene sus propiedades de inflamabilidad, etcétera, pero que hay tecnología suficiente para que sea un gas totalmente seguro en su utilización. José pregunta, ¿cuál es el límite máximo de incorporación de hidrógeno en la red de gas? Ahora es un 5% molar, que es poco. ¿Puede incrementarse o hay que empezar a plantear una red de transporte nacional y transnacional como se están planteando en Alemania y Holanda? ¿Qué hay que hacer para empezar a diseñar esta red? Pues es un tema que estamos ahora estudiando. ¿Por qué? Porque depende de qué país lo estudies el tema o lo busques, el porcentaje máximo de inyección de hidrógeno en el gasoducto varía, ¿no? Con lo cual queremos también a nivel europeo unificar y estandarizar esta cantidad de hidrógeno. Cierto es que en Europa y Alemania ya hay hidroductos, por así decirlo, ¿no? Gasoductos dedicados para transporte de hidrógeno, de nuevo para uso industrial, y desde la Fundación este año comenzamos un proyecto europeo, que es el HIGS, donde Redexis es el principal socio industrial, donde en nuestra instalación en la Fundación vamos a desarrollar una infraestructura, ¿no? Gasista que reproduzca las condiciones de uso del gasoducto. Y en ese banco, ¿no?, de testeos a nivel industrial iremos inyectando diferentes concentraciones de hidrógeno
para ver cómo se comportan los propios materiales del gasoducto, diferentes componentes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué capacidad también tiene ese gasoducto, no solo de transportar una mezcla hidrógeno-gas natural para su uso, una caldera, una turbina, un coche de gas natural, sino también como almacenamiento? Es decir, ¿seríamos capaces de introducir hidrógeno y aguas abajo donde lo van a utilizar, separarlo completamente del gas natural, ¿no? A partir de un proceso de membranas y tal, y utiliza el gasoducto como transporte de hidrógeno? Pues esto lo vamos a estudiar ahora, vamos a también adquirir ese conocimiento y la idea es poco a poco ir escalando esa planta hasta el entorno real, ¿no? Que, como decíamos, veremos si con el máximo porcentaje de hidrógeno que podemos inyectar es suficiente para llegar a nuestros objetivos de descarbonización, o tenemos que hacer gasoductos dedicados para hidrógeno para transportarlo. Estamos en esa fase. Interesante. David, le gustaría que ampliaras la información de lo que has comentado del hidrógeno en base líquida que se ha desarrollado, por ejemplo, en Australia. El hidrógeno, como comentabas al principio, Pilar, pues es el elemento más abundante del universo, pero aquí en la Tierra no le gusta estar solo. Y al final pues está con el oxígeno formando agua, o mejor con el carbono formando gas natural, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que igual que hay que extraerlo, hay que producirlo, para transportarlo, pues tiene sus limitantes, ¿no? Hasta el día de hoy, y según qué aplicaciones, pues su transporte en gas, forma de gas, será lo más oportuno, pero cuando queramos transportar muchísimo hidrógeno a grandes distancias, pues evidentemente hay que buscar una mayor densidad energética que la que nos proporciona el hidrógeno en forma de gas, ¿no? Y ahí tenemos varias opciones de líquido, ¿no? Tenemos lo que hablamos de criogénico, que al final es licuar, criogenizar el hidrógeno para llevarlo de forma líquida, que eso tiene sus condicionantes, porque al final tienes que mantener la temperatura desde donde lo produces hasta donde lo recepcionas, incluso allí, en función de la aplicación. Y lo que está trabajando ahora mucho es todo el tema de líquidos orgánicos, ¿no? Que es una matriz de elementos donde el hidrógeno, digamos, es absorbido por ese líquido. Evidentemente falta unos procesos energéticos para absorber el hidrógeno de esos líquidos. Su transporte es muchísimo más fácil porque es un líquido y los líquidos se transportan relativamente mejor que el gas. No es un líquido que no es corrosivo, es bastante amable a la hora de ser transportado. Y en destino se hace el proceso contrario. Se somete a un proceso donde el hidrógeno se desorbe, sale. Para transportar grandes volúmenes, como decía, pues a día de hoy puede ser la solución. También se puede transportar el hidrógeno en forma de amoníaco. Hay empresas, hay iniciativas que lo están pensando en transportarlo así, pero claro, el amoníaco también tiene sus condicionantes a la hora de ser transportado, ¿no? Estos líquidos orgánicos pues lo están pensando para exportar hidrógeno de Australia al sur de Asia. Aquí en España, en Agas también está una iniciativa en Asturias a través del puerto de unos puertos de Asturias, llevarlo a Países Bajos. Pero al final si necesitamos transportar mucho hidrógeno a grandes distancias, la solución podría ser líquidos orgánicos. Incluso para grandes vehículos, grandes barcos, por ejemplo, igual tiene más sentido transportar el propio combustible del barco en forma líquida, hacer el reformado de desorber el hidrógeno en el barco y alimentar el combustible, que llevar almacenado el hidrógeno a presión en forma de gas, que al final se supone un volumen, ¿no?, dedicado dentro del barco bastante elevado. Muchas gracias. Pues poco a poco hemos ido llegando al final de nuestro tiempo, así que vamos con una última pregunta. Fabricantes de vehículos, Hyundai, Mercedes, Toyota, has comentado que ya han lanzado en el mercado coches de hidrógeno y que BMW lo lanzará en breve en el 2022. ¿Hay en alguna parte del mundo o en Europa redes o estaciones en estaciones de servicio quizás de hidrogeneras, aunque sea de este gas de hidrógeno gris, como has dicho, que sea viable el poder utilizar el coche, el vehículo utilitario con hidrógeno? Sí, sobre todo Alemania, Holanda, países nórdicos, Inglaterra, Francia, tienen ya
una red de hidrogeneras a 700 bar, a suministrar la presión nominal a los vehículos, y más o menos poco a poco van avanzando. Sí que es verdad que la mayoría, hay más riesgo, la mayoría son de posiblemente hidrógeno azul, ¿no? O hidrógeno gris, procedente reformado de gas natural, por un tema económico, ¿no? Al final, la producción de ese hidrógeno es mucho más barata. Sí que hay otras experiencias de hidrogeneras que son iniciativas financiadas también por el país o por Europa, donde también hay hidrógeno verde, como puede ser el caso nuestro de Escocia o varias de Alemania. Tenemos un caso muy representativo que es en París, ¿no? En una flota de taxis, donde el precio del combustible de hidrógeno lo equipararon al precio del diésel. Es decir, que a un taxista le supusiera el mismo dinero llenar su coche anterior diésel o su coche nuevo de pila de combustible de hidrógeno, ¿no? De allí, pues evidentemente, pues cada estación de servicio, cada país, cada hidrogenera tendrá su estrategia para ser competitiva en el mercado. Bueno, pero sí que tiene su lógica de si queremos que crezca la demanda de hidrógeno en el sector de la movilidad, pues cuanto más competitivo sea el hidrógeno, pues probablemente más rápido crecerá esa demanda. Muchas gracias, Fernando Palacín, director gerente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Enhorabuena por esa labor que estáis haciendo desde la Fundación. Felicidades por vuestro 15 aniversario, que creo que habéis cumplido recientemente. Una fundación que, aunque fue de iniciativa pública del Gobierno de Aragón a través del departamento competente en industria, sin embargo, año a año va sumando cada vez más empresas privadas y hoy, como bien has dicho, es una fundación privada. Recordar a todos los participantes que esta tarde tendrán colgado en la página web del IAF y de aragonempresa.com el vídeo de esta intervención. Y sin más, nos esperamos mañana o los próximos días con una nueva edición de IAF más cerca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.